Vamos a dar comienzo. Hoy tenemos el gusto de presentarles al ingeniero Francisco Soria, ¿sí? Es nuestro maestro en ingeniería. Él es ingeniero mecánico electricista y es maestro en ingeniería por la UNAM. Forma parte del cuerpo académico de la División de Ingeniería Eléctrica FI, impartiendo asignaturas de ingeniería megatrónica del 2002 al 2017. Actualmente es profesor titular de tiempo completo, cuenta con más de 70 publicaciones en diversos campos. Es consejero del SOAYET por el Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de la Ingeniería UNAM. Esto es muy breve, pero él tiene una gran experiencia y un gran interés en cuestiones espaciales. Ha estado en la misma NASA y ojalá que les pueda platicar algo de esto, pero sobre todo la invitación es porque tiene mucha experiencia en esto y en la propia ingeniería de la facultad. Y bueno, pues creo que el intercambio con la Universidad Técnica va a ser muy fructífero. Me levanto para darle la pauta a que pase por acá. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder compartir el día de hoy algunos aspectos importantes de la ciencia y la tecnología, sobre todo entre colegas de Centroamérica y particularmente un país tan bonito, agradable y de profesionales como lo es Costa Rica. Y pues en la primera página de su presentación aparece el título que le he dado yo a la cuestión de reacciones y acciones. Reacciones porque generalmente conforme va cambiando la ciencia y la tecnología vamos adaptándonos a ese cambio a través de los planes de estudio, a través de la formación de nuestros alumnos. Y acciones se refiere al hecho de que debemos de tener una visión amplia, tener metodologías que nos permitan establecer criterios de previsión ante los campos emergentes y ante nuevos campos que habrá en la ciencia y la tecnología. Y en esta cuestión los horizontes son fundamentales. Los horizontes se refiere no a las metas nada más, sino al año. ¿Hacia qué año estamos nosotros planificando, teniendo visión, teniendo una estructura de cambio? ¿A 5 años, a 10, a 15, a 20? Es usual ahora establecer un criterio del año 2030. Sin embargo, algunos establecemos el criterio de planificar hacia el año 2050 con una serie de etapas de desarrollo de cambios que se están dando. Y en estos cambios pueden ser los campos emergentes que ya se están dando y están dando pautas a diversas alternativas que seguramente más tarde irán adaptando a la vida diaria de las culturas en todo el mundo. Y la otra cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro papel importante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países y en contribución con el mundo? Aparece un diagramita ahí interesante en esta primera página de la presentación, en donde aparecen una serie de flechas. Una de ellas es la interna, y la interna se refiere a lo que sucede dentro de las instituciones educativas, a lo que los colegas, directivos, cuerpos académicos establecen alrededor de la parte académica nada más. Sin embargo, la parte académica está unida con la parte de la sociedad, con la parte de otras instituciones, con la parte de gobierno, con las partes de organizaciones no gubernamentales, y hay una relación entre la academia y el medio externo. Y también hay una relación del medio externo hacia las academias, hacia las universidades, hacia el entorno interno en donde estamos nosotros. Entonces, hay un entorno quizás el más fuerte de todos, el más sólido, el que tiene la propia universidad, pero la parte importante de la universidad son las contribuciones que hay hacia afuera y la retroalimentación que tenemos de la sociedad y de los distintos organismos fuera de la universidad. Esto es un breve comentario. Vamos a iniciar con el índice. Desde luego las preguntas las pueden realizar y con mucho gusto les vamos dando respuesta. En el índice tenemos una introducción que aparece en un diagrama que más tarde comentaremos.
Después platicaremos algunas de las cuestiones de las licenciaturas que se manejan en la universidad. Son más de 100 de ellas, vamos a platicar, en realidad son 127. Otra parte que me parece que les puede ser importante a ustedes es las metas en los planes de estudio. O sea, cómo podemos nosotros comentar algunos aspectos importantes que pueden contribuir en el desarrollo de sus planes de estudio. Después, otra parte que se ha sumado en la Universidad Nacional Autónoma de México a las 3 funciones sustantivas. Las funciones sustantivas son docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. Y le hemos agregado, no oficialmente, pero sí dentro de la formación de los alumnos, la parte de innovación. Tenemos una coordinación de innovación en la universidad que nos apoya al desarrollo de algunas partes importantes de la ciencia y la tecnología. Comentaremos algo de esto. Luego, los proyectos, patentes e incubadoras de la UNAM, y fundamentalmente si las patentes son de utilidad, no son de utilidad, cuántas tiene la UNAM, dónde se generan estas. Después comentaremos sobre los escenarios y ciclos de vida. Los escenarios tienen que ver con esto de los horizontes, tienen que ver con las características específicas que uno buscaría como alternativas de futuros, y sobre todo algo que pocos analizan, que son los ciclos de vida. Todo lo que es ciencia y tecnología tiene ciclos de vida, algunos son largos, algunos son medios, otros son cortos, y hay algunos estudiosos que han hecho realmente un análisis interesante como Kondratev. Y comentaremos algo de esto también. Un mapa de ruta de la ciencia y la tecnología con algunos aspectos de desarrollo del siglo pasado, el ciclo actual en 2 niveles, 2030 y 2050, y luego algunas propuestas de cambios en el entorno fundamentalmente académico, que nos puedan fortalecer, que nos puedan ayudar a crecer, que nos puedan ayudar a tener un mayor peso dentro del desarrollo nacional, un mayor prestigio, y que el impacto de lo que nuestros egresados puedan desarrollar en la vida profesional realmente sea más relevante de lo que ha sido. Bien, en la siguiente página aparece un diagrama. Se los voy a mostrar para que me vayan siguiendo. Es este diagramita. Bien, voy a hacer algunos comentarios del diagrama, y pues cada vez los que vivimos en un mundo en donde hay mayor cantidad de información, mayor cantidad de tecnología, mayor cantidad de conocimientos que van creciendo de forma exponencial, hay lo que llamamos un medio cada vez más complejo. Dentro de este medio complejo hay algunos aspectos fundamentales que debemos de considerar. En las universidades lo que tenemos son estudiantes de unos 18, 20, 22 años de edad, en ese rango, y una parte importante es que ha ido creciendo la matrícula de las universidades, ha ido creciendo la población, y desde luego las necesidades de una escolaridad y de una calidad educativa mucho mayor. Hay desde luego la parte de las tradiciones, de la cultura, de la familia, y una parte que a mí me parece fundamental desde los primeros años de vida, y incluye a los universitarios, es la alimentación. La alimentación que viene siendo una parte no definitiva en el desarrollo de nuestro cerebro, pero sí una parte importante durante los primeros 22 años, 22, 23 años de vida. El cerebro aumenta sus conectividades en la capa de la materia gris que tenemos, y es la época de mayor fertilidad. Eso no significa que después de los 22, 23, 24 años de edad no tengamos conectividades, sino la parte más rica, la parte más abundante, la parte de mayor enriquecimiento en conocimientos y desarrollo de habilidades, las podemos hacer durante los primeros 25 años de vida que tenemos. Entonces los estudiantes son una parte fértil para nosotros de conocimientos y habilidades que pueden adquirir de una manera muy rápida, ¿no? Y aquí aparece un cuadrito donde dice ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que tiene que ver con algunas características desde la herencia, o sea, la herencia que nosotros tenemos, que es una cultura, desde luego combinada con otras que en algún momento vinieron a América, como es la historia de ustedes y de México, en el sentido de la combinación de los españoles y de otras razas con los nativos que había en el continente americano.
Y aquí, bueno, pues las diferencias en esto no son tan agudas, no significa que los chinos o los alemanes o los hindúes o los españoles sean mejores que nosotros. Todos tenemos aproximadamente y en promedio la misma cantidad de neuronas, la misma capacidad potencial de unir las conectividades de las neuronas y de desarrollar conocimientos y habilidades equivalentes a los más adelantados. Y bueno, el ADN se señala porque últimamente, del año 2000 para acá, ha habido un desciframiento de las bases genéticas, la adenina, guanina, citosina y tiamina, y ya se está ahorita interviniendo en el sentido de cambiar alguna de estas bases para tener una reordenación del ADN y disminuir las enfermedades, es decir, en lugar de utilizar fármacos directamente, reordenar las funciones genéticas del organismo. Y aparece también arriba del ADN inteligencias. Ese es uno de los factores que difícilmente nosotros tomamos en cuenta en las universidades cuando llegan los alumnos. Tenemos en algunas ocasiones grupos de 60, 70 alumnos, y en el mejor de los casos 15 o 20 alumnos que podemos tener con mayor atención. En cuanto menos alumnos haya, mayor atención podemos dedicarles, y la educación tiende a ser más personalizada que masiva, y en este sentido pues hay que utilizar medios alternativos para que cada alumno pudiese tener la atención que merece. Y en esto de las inteligencias, lo que le llaman en inglés skills, tenemos una gran gama de alternativas, ¿no? Hay algunos de nuestros alumnos, y lo digo porque en ingeniería me ha tocado, que de repente son muy buenos dibujando, algunos llevan sus instrumentos musicales y son muy buenos tocando. Entonces, si pudiésemos detectar cuáles son las mejores habilidades que tienen los alumnos y esto unirlas a los conocimientos y al proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades, desde mi punto de vista tendríamos mejor preparación en nuestros egresados de lo que ha habido en el pasado. Y bueno, son comentarios que se van surgiendo en este medio cada vez más complejo, porque en el entorno fuera de la educación universitaria, pues tenemos el gobierno, generalmente las instituciones públicas tienen una influencia fuerte del gobierno, en algunas ocasiones los rectores son nombrados por el propio gobierno, en algunas ocasiones no son nombrados por el gobierno, son juntas de gobierno, y bueno, las instituciones educativas sí reciben presupuestos del gobierno, hay algunas políticas que también influyen porque las universidades están dentro del país, leyes, pero en todo esto una parte fundamental de la educación pública universitaria es la formación de los alumnos para el desarrollo profesional, y el desarrollo profesional en la mayor parte de los casos va hacia la iniciativa privada, no va hacia el gobierno, no va hacia las instituciones no gubernamentales, y en la iniciativa privada es donde tenemos que poner mucha atención en cuanto al desarrollo de los campos emergentes que van poco a poco aumentando su potencial y su realidad en cuanto a las actividades profesionales que van a desarrollar quienes se incorporen a la iniciativa privada, ¿no? Y desde luego, pues aquí son las fuerzas del mercado que a veces, como decía Adam Smith, las fuerzas ocultas, ¿no? La mano invisible, ¿no? Pero en esto del mercado, también la potencialidad que tenemos es cómo se va a ir comportando. En estos últimos años, no necesariamente en esta última década, China es uno de los países que más sobresale en términos de que no es quien patenta más, pero sí es quien produce más, quien exporta más, muchas marcas europeas y norteamericanas. Dentro de ellos tenemos computadoras y tenemos celulares. Y esto del mercado, pues, tiene un centro de atención importante en Asia. También la India está desarrollando software muy especializado y productos de manufactura que están llegando a todas partes del mundo. Y aquí algunas de las cuestiones en la vida de la formación de los alumnos es cuál va a ser el papel importante del desarrollo propio de la ciencia y la tecnología en nuestros países. No solamente adaptarnos a cómo se va a incorporar la nueva tecnología, cómo se va a incorporar la nueva ciencia, sino qué vamos a desarrollar nosotros en este contexto de cambios continuos que estamos teniendo cada vez en los avances de la ciencia y la tecnología. El otro punto que aparece aquí también es el medio ambiente. El medio ambiente ha sido una situación que no se ha detenido en términos del incremento de temperatura y de eventos inesperados. En estos eventos inesperados, pues tenemos
inundaciones, tenemos granizos del tamaño de una pelota de golf, tenemos realmente situaciones de cambio en la estructura de la Tierra, o sea, terremotos, volcanes, situaciones que se han dado ahorita parcialmente debido al medio ambiente. Quizás la parte más seria es el daño que están causando a las personas en términos del CO2 y de otras partículas que respiramos. La Ciudad de México es una de ellas, que en estos días ha tenido contingencias y que fueron inesperadas. Pero en esto del medio ambiente, en los 100 años anteriores, de 1910 al año 2010, el incremento de temperatura en el mundo fue de 0.01 grados centígrados. O sea, 0.01 grados centígrados. Pero se prevé que de aquí, del año 2019 al año 2050, puede aumentar la temperatura entre 1 y 3 grados centígrados en promedio. Y esto pues lo estamos viendo también como una situación que va a abarcar la producción del campo, que va a abarcar la producción de la pesca, que va a abarcar todos los sistemas de producción y que los ciclos ecológicos van a ir cambiando. Por ejemplo, en los polos, el deshielo que ya se está dando va a producir que las especies pues tengan que cambiar su modo de vida o morir. Pero en países como el de nosotros necesitamos tener ya una preparación para el cambio climático que nos va a afectar. Por ejemplo, si alguna región va a disminuir la cantidad de agua, ¿qué vamos a hacer? Y hay proyectos interesantes también alrededor de esto. Hay un proyecto que se llama el proyecto HARP, que es ionización de la parte de la atmósfera para producción de agua. Todavía está en experimentación, pero es una posibilidad. La otra es el agua de los océanos para utilizarlas para riego y producción del campo. En fin, hay una gran cantidad de aspectos en el bienestar humano, del cuidado del medio ambiente que debemos de tomar en cuenta y los alumnos deben estar enterados de qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a que este disminuya. Por ejemplo, los residuos es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Reutilización de esos residuos para algunas, por ejemplo, los vegetales se pueden utilizar para producción de gas y este gas puede ser utilizado para distintos usos. Y los residuos pueden ser utilizados como fertilizantes, ¿no? Bien, en todo esto, en torno de la educación universitaria, hay campos emergentes, y los campos emergentes, ustedes los conocen, yo no voy a decirles cuestiones que pueden encontrar en internet o que han visto a través de las noticias, como es el caso de la inteligencia artificial, como es el caso de la robótica, como es el caso de los automóviles autónomos. En Inglaterra está legislando ya sobre un tránsito de estos autos que no van a tener conductor, ya previendo que con los años ya no van a tener choferes, ¿no? Y van a desaparecer desde luego algunos tipos de empleos, ¿no? Ya estamos viviendo actualmente el caso de que los bancos pueden disminuir la cantidad de cajeros o de personal en general, porque todo se hace automáticamente a través de los celulares o a través de las computadoras. Los choferes de taxi, de camiones también van a ir desapareciendo paulatinamente porque todo se va a manejar a través de GPS y de sistemas totalmente autónomos con el cuidado de las personas que van ahí, ¿no? Y otra parte de la educación pública universitaria que también hay que considerar en este entorno cada vez más complejo son dónde van a trabajar nuestros egresados. En realidad van a tener todos ellos oportunidades de un buen empleo, considerando que han estudiado pues antes de la primaria, la preprimaria, el kinder, después lo que es el equivalente después de la primaria, a los estudios medios de preparatoria, los estudios de universidad, y algunos de ellos con posgrado, tendrán las oportunidades de desarrollar ellos profesionalmente lo que han aprendido. Y esta también es una de las preguntas importantes. La universidad debe cumplir su papel y desde luego en un entorno en donde la economía debe crecer, particularmente lo de la iniciativa privada. Y aquí hay una alternativa también del empleo propio. Nosotros estamos manejando algo que se llaman incubadoras de empresas. Las incubadoras en la propia universidad les damos cursos, les damos diplomados que les permiten a ellos formar su propio negocio. Ningún negocio tiene la característica de asegurar el éxito, pero sí el potencial de poder tener oportunidades de un negocio propio que hace falta mucho en América Latina. Y esto del Producto Interno Bruto que aparece ahí también, que tiene que ver con la cantidad de empleos generados. Ya hay estudios de los economistas en donde por cada punto del Producto Interno Bruto son, dependiendo del país, alrededor de unos 100,000 empleos más o menos. Pero bueno, todo esto es en el entorno de las universidades.
es decir, estamos formando profesionistas para campos de trabajo en los cuales ellos deben tener oportunidad de desarrollo. Y en todo este entorno aparece ahí un circulito con línea punteada, en donde también, después de la educación pública universitaria, se une esto con líderes en prospectiva. A mí me parece que desafortunadamente para la mayor parte de países, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, la cantidad de líderes en prospectiva son escasos. Sí hay, pero no son muchos, y deben de aumentar, sobre todo en las universidades, con una visión prospectiva que permita no solamente el cambio de planes de estudio, sino una visión holística, completa, de cambios que los alumnos deben de entender para entrar en un entorno de trabajo e impulsarlo, y con esto tener alternativas de mejorar sus niveles de ingresos y de escalafón dentro de esas empresas. Hay algunas de ellas que desde luego han tenido historia, pero el triunfo del pasado no asegura el triunfo del futuro. Sin embargo, hay empresas que han permanecido a lo largo de cientos de años, o sea, de más de 100 años, como las empresas automotrices, ¿no? Ningún país de América Latina, hasta ahorita, bueno, del Río Bravo hasta abajo, ha tenido una marca de un automóvil como ha surgido de 50 años para acá en Corea del Sur, con los autos estos Kia y Hyundai. Pero bueno, hay otros campos de oportunidad en donde podríamos tener nosotros desarrollos tecnológicos y de ciencia también importantes. Y finalmente esta primer lámina termina con un cuadrito que dice Tierra, y la Tierra tiene un entorno que debemos de regular con el cambio climático y con el cambio de la población mundial. Hacia el año 2050 se esperan más de 9.300 millones de seres humanos, los cuales requieren agua, requieren alimentos, requieren un espacio para vivir, todos los satisfactores, al menos los primarios, ¿no? Y también tenemos capas alrededor de la Tierra. Ahorita hay una estación espacial orbital con 6 tripulantes que están haciendo investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Duran 6 meses allá y regresan a la Tierra. Pero esas capas podrían ser en algún momento lugares en donde puedan ser pobladas estas plataformas y tener medios de vida. Y la Luna que es un espacio de exploración que desde 1969, el 20 de julio de 1969, ya llegaron alrededor de la Luna y esto se pisó la superficie. Se espera hacia el año 2035 tener ya pobladores en la Luna, con la intención, entre otras cosas, de la explotación de los recursos y, decía alguien, un señor Glenn de Estados Unidos, y el pago de impuestos, ¿no? Pero también la exploración de Marte, y en todo esto los advenimientos tecnológicos se van incorporando a la Tierra. Aparece ahí una cita que dice: 1 millón de humanos podría vivir en Marte en el año 2060, y le puse la cita porque en algunas ocasiones algunos de los colegas consideran que hay incertidumbre sobre la vida humana en la Tierra después del año 2050. Y a mí me parece que tenemos alternativas siempre de vida, y esta sería una de ellas. Es difícil que haya 1 millón de humanos en Marte, pero al menos hay la alternativa de poder pensar que podamos poblar parte de la Luna y parte de Marte. Hay muchos problemas tecnológicos y de ciencia, ¿no? En la parte de la ciencia, particularmente la parte de la fisiología humana, donde no hay fuerza de gravedad, es decir, no hay una fuerza que nos sitúe sobre la superficie de la Tierra para desplazarnos como lo hacemos normalmente. En la parte del espacio no hay esa fuerza de gravedad, y entonces todos los músculos pierden su fuerza, los intestinos, los pulmones tienden a subir, el flujo sanguíneo cambia. Es decir, hay muchos problemas que hay que resolver, y la otra es que necesitamos todo lo que la vida humana en la Tierra requiere para poder vivir en el espacio. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Se las voy a mostrar para que vayamos siguiendo esto. Es la lámina de licenciaturas en la UNAM. En el entorno que yo les había comentado sobre la cuestión de qué se ha desarrollado, cuál es el papel de la educación pública universitaria, la UNAM ha tenido un desarrollo importante en el país y es una de las mejores universidades también del mundo, con las evaluaciones que se hacen a través de los rankings.
La UNAM tiene 127 licenciaturas y cada licenciatura puede tener opciones de salida a través de módulos. Tiene 41 programas de posgrado en todos los campos del conocimiento, con una variedad de salidas también, es decir, tenemos las actividades académicas básicas y algunos otros especiales dependiendo de la dedicación que haya en el posgrado. En especialización, que es algo de lo que está ahorita teniendo mucho auge en la UNAM, tenemos 42 especializaciones ahorita con 262 orientaciones. Pero esto de las especializaciones, yo estoy convencido de que es un primer paso importante de las universidades. Ya no es suficiente, desde mi punto de vista, la formación que tienen en la licenciatura. Se requiere estudios mayores a la licenciatura que le permitan a quienes van a ejercer sus conocimientos tener una mayor capacidad, potencial, habilidad y conocimientos en algunos de los campos. La UNAM tiene 356,000 alumnos, esto es una cantidad impresionante. El 59% de ellos son alumnos de licenciatura. Es decir, estamos hablando nosotros de cerca de 190,000 estudiantes, ¿no? Y bueno, hay otros de posgrado, que es 8.5%, y los de bachillerato y los de propedéutica de música, ¿no? Estas informaciones que podrían serles de utilidad en algún momento aparecen en un portal de la universidad, que es el portal de estadística universitaria de la UNAM. Algunas de las carreras que me parece que pueden ser compartidas ahorita y son interesantes, es que tenemos una licenciatura en energías renovables. Esto de las energías renovables, particularmente la eólica, la solar y la maremotriz, hay otras también, pero estas tres y la solar en especial, pues tienen una característica de crecimiento amplia hacia el año 2050. Yo escuché recientemente en una reunión que había una publicación de la ONU en donde comentaban acerca de la energía solar y que, digamos, no era del todo aprovechada. Pero la energía solar, la energía del sol está ahí, y el sol va a durar miles de millones de años antes de apagarse, antes de colapsarse, pero la energía que emite en cada segundo puede ser aprovechada a través de medios tecnológicos que nos permitan convertir esa energía y utilizarla para electricidad o para calor o para cuestiones de calentamiento de agua, ¿no? Entonces, pues la energía del sol es una energía inmensa que va a seguir aumentando en términos de lo que ahora conocemos. Ha habido las energías renovables, quizás en el concepto más amplio, la energía del viento es la que más se ha utilizado y está llegando a su madurez. En cantidad de producción de energía es mucho más amplia que la energía solar y la mareomotriz. Pero las otras dos, la solar va a seguir aumentando y hacia el año 2050 va a superar notablemente a la energía renovable producida por el viento. Y bueno, la segunda carrera que aquí se menciona es la ciencia de datos. Estamos viviendo en un mundo en donde el Big Data es de todos los días, ¿no? Yo doy clases de desarrollo de proyectos y cada vez que un grupo de alumnos decide desarrollar un tema, lo primero que les digo es que de ese tema tienen que buscar las referencias en todas partes del mundo, en todos los bancos de información, y bueno, Internet tiene diversas opciones, ¿no? Pero el Big Data son millones de datos. Por ejemplo, para un tema, si ustedes entran a buscar impresoras 3D, les van a salir millones de citas. Y el otro problema es de esos millones de citas, cuáles de ellas se refieren con mayor precisión y exactitud al tema que están desarrollando. Si son 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 fuentes de información, ¿cómo van a seleccionar ustedes de ellas las más adecuadas? ¿Cuáles contribuirán más al desarrollo de su proyecto? Pero en todo este entorno sí es importante ubicar el hecho de que no tenemos que hacer un proyecto solamente con los conocimientos que se van adquiriendo dentro de la universidad, sino en un espectro mucho más amplio, en un medio totalmente holístico. Y en esto, pues encontrar información de Japón,
de China, de países europeos como Alemania, como Francia, como Inglaterra, o en América del Norte como Canadá y Estados Unidos, son importantes. Y un complemento también es que se está haciendo en algunos otros países como Costa Rica, como Argentina, como Chile, como México, ¿no? Que realmente nos permitan tener una mayor cantidad de información para poder realizar un proyecto más adecuadamente. El Big Data es una de las características de análisis que se va a requerir para los siguientes años de una manera automatizada, sistematizada. Química e ingeniería de materiales. Aquí hay una gran cantidad de alternativas para las nanoestructuras que tiene que ver con los nuevos materiales, ¿no? Que tiene que ver con nuevas estructuras, con nuevas arquitecturas. Yo me he sorprendido muchísimo de zapatos totalmente sintéticos con variaciones de materiales que uno no los distinguiría de los materiales naturales. Pero esto es solamente una parte, hay muchísimo más que hacer. Hay estructuras que se están haciendo para producir. Aquí creo que tenemos, no sé, no, un anuncio, creí que había una pregunta. Entonces, esto de las estructuras químicas y de las estructuras en ingeniería de materiales se está trabajando muchísimo. Nuevos materiales, nuevas estructuras. Le voy a decir, por ejemplo, un caso que el año pasado tuve la oportunidad de escuchar. Nosotros tenemos un centro de prevención de desastres. Y dentro de este centro de prevención de desastres, el que era director ahí, comentó que ya se están haciendo análisis de materiales para estructuras más resistentes que lo que tenemos de columnas basadas en materiales de acero, en materiales de cemento, en materiales tradicionales. Entonces, se está trabajando en nuevos materiales con una resistencia altísima. Y bueno, así como esto, hay una gran cantidad de medios que nos van a permitir en los siguientes años ir adquiriendo nuevas capacidades para nuevos materiales. En ingeniería de sistemas biomédicos, es una nueva carrera que tenemos aquí. Tenemos 3 años en la Facultad de Ingeniería con esta carrera. Hay algunas universidades que ya tienen algunos años trabajando con ellas, pero tenemos campos de salida. Y uno de esos campos es acerca de la salud, la logística en los hospitales, la instrumentación en los hospitales, los medios basados en la automatización para operaciones de apoyo a los médicos. Entonces, aquí en Ingeniería de Sistemas Biomédicos es una gran oportunidad que estamos teniendo como un campo de unión entre la parte de medicina, entre la parte de biología y la parte de ingeniería. En química de alimentos, esto es una parte importantísima para los siguientes años. No solamente el caso de que vaya a haber clones o el caso de organismos genéticamente modificados, sino el caso de los propios alimentos para conservarlos con un tiempo de duración mucho mayor que el que tenemos ahorita, con las características naturales que deben de tener. Y aquí, bueno, hay una gran cantidad de procesos en química de alimentos que se están trabajando también y que nos van a permitir para los siguientes años irlos incorporando a los sistemas de producción. El diseño y comunicación visual y las artes visuales. Estos dos campos en la parte de educación han tenido una apertura impresionante. Yo cuando doy clase ya no llego antes era con GIS, ahora es con un plumil, sino llego con mi computadora, proyecto, comparto y complemento lo que es la información que ahí está para que los alumnos puedan observar videos, puedan observar ellos ecuaciones, pueden observar simulaciones, pero todo esto a través de la parte visual. Y antes se decía que los ojos eran el espejo del alma, pero tenemos también no solamente el espejo del alma, sino una característica importante que es de captación de información a través de la parte visual. Y quizás esta no se ha explotado lo suficiente en el entorno en donde nosotros estamos en las universidades, ¿no? Y la ciencia de la computación tiene que ver con mucho de lo que manejamos a través de cursos en plataformas que les llaman síncronas y asíncronas, en el sentido de que las síncronas tienen que ver con esto que acabo de decir. Podemos agruparnos como lo estamos haciendo nosotros ahorita, tener la asistencia de ustedes, tener la intervención de ustedes, plantearles problemas, darles oportunidad de un software, dar la oportunidad de solución de problemas, de estudios de caso, dar la oportunidad de compartir las soluciones a través de alternativas ideológicas de su formación y llegar a algunas conclusiones importantes a través de
la suma de los efectos de cada uno de los integrantes. Y aquí las ciencias de la computación son también bien importantes, ¿no? No solamente en las plataformas síncronas, sino las asíncronas. Es decir, ¿cuánto tiempo dedica cada persona al estudio de los materiales que están contenidos en extenso en la red? ¿Cuánto tiempo dedican los estudiantes a hacer las evaluaciones o autoevaluaciones? ¿Cómo está la participación de ustedes dentro de la colaboración de estudios de caso? Es decir, se va sumando todo y no solamente son las evaluaciones las únicas que forman parte de la calificación final, sino la suma de todos los efectos que tiene que ver también con la característica de los individuos en su participación y en sus respuestas y en su intervención para la solución de los problemas que se plantean a través de los diferentes temas. Y la educación a distancia es una de ellas, ¿no? Esta educación a distancia que inicialmente tuvo su apertura con la Open University en Oxford, que ya tienen pues ya 19, ya desde 1990, que después dio pauta a la educación a distancia y que muchos de los países africanos tienen contratos de educación a distancia con países europeos. Ha surgido también en el caso de la universidad, tenemos nosotros una coordinación de universidades de educación a distancia, en donde esta cuestión de las artes visuales y de la comunicación visual está estudiada para que los participantes puedan captar mayor información a través de cada una de las informaciones que se les presenta en los contenidos que hay, y a través de los estudios de caso en las cuestiones de las plataformas síncronas. Matemáticas aplicadas y computación, pues esto es un tema importantísimo en términos, lo voy a ligar con la parte de diseño industrial, en términos de poder tener, por una parte, todo el desarrollo del software. Ahora lo que sucede es que se desarrolla software propio, sí, pero la mayor parte del software que manejamos nosotros en la cuestión de la producción ya viene de países sede. Por ejemplo, de Alemania, Siemens ya tiene su propio software que ha desarrollado y que lo incorpora a través de los controladores proporcionales derivativos integrales o a través de los sistemas de producción. Si también tenemos líneas de producción, por ejemplo, de automóviles como la Toyota, ellos tienen desarrollado su propio software. Pero aquí lo que nosotros hacemos en matemáticas aplicadas y computación, por una parte son los modelos matemáticos, por otra parte son las simulaciones y por otra parte son los diseños y las pruebas de estos diseños en términos de tener algunas alternativas ya para desarrollar propios modelos de comportamiento en ciencia y en tecnología. Y la parte de diseño industrial es una cuestión de verdad importantísima, ¿no? ¿Qué se produce, cómo se produce y para qué se produce? Yo tengo un alumno que ahorita está trabajando en una fábrica de zapatos, y esta fábrica de zapatos aquí en México exporta a varios países de América del Sur, y va a hacer un balance de línea de producción, porque me comentaba que tienen máquinas de hace más de 10 años, y estas máquinas de hace más de 10 años, pues tienen un tiempo de producción de los zapatos, que comparado con las nuevas máquinas de producción de zapatos, la verdad es que quedan en desventaja, por una parte en la cantidad de productos producidos y por otra parte en la calidad del producto. Entonces va a ser un balance de línea y va a ser un análisis de la maquinaria de producción de los zapatos en la parte de diseño industrial. Y desde luego esto de tiempos y movimientos y la cuestión de optimización y la cuestión de robótica. En esto del diseño industrial, una de las cuestiones que se analiza aquí son el uso de los robots. Y el uso de los robots está siendo cada día más importante y hacia los siguientes 20, 30 años se van a ir incorporando en algunos procesos de producción. No totalmente, hay algunos campos que van a seguir perteneciendo a la parte humana, a la parte del ingenio, a la parte de la creatividad, a la parte de determinación y decisión, que es la parte humana. Y tenemos otros campos aquí que ya platicamos un poco, el de ingeniería ambiental, el de nutrición y el de geografía aplicada. Que bueno, todos estos tienen que ver con los que vivimos en la Tierra y con los que tenemos que consumir alimentos diarios, balanceados, y ahora la mayor parte de familias de clase media seleccionan muy bien su nutrición en términos de lo que debe consumir, dependiendo de la edad, dependiendo de las características físicas, en términos del deporte que
se practica en términos de las actividades que desarrolla. Bien, en todos estos de las licenciaturas, de 127 planes de estudio, hay algunas cuestiones que puedo comentar yo y que es la siguiente lámina. Dice, entre planes de estudio y metas, que es la minita que aparece aquí. Entre planes de estudio y metas. Y tiene que ver con el entorno institucional. Algunos comentarios y propuestas ya de inicio. Hay que integrar un equipo humano, académico, visionario, de planificadores de futuros nacionales, globales, de gran impacto masivo. Y aquí, desde luego, esto de futuros nacionales también tiene que ver con el entorno de donde se encuentran las universidades, pero con una visión más amplia deben ser la parte de inteligencia nacional y de la contribución al desarrollo de los planes que el gobierno pueda tener para que la economía y la población puedan tener un bienestar mucho mayor al que han tenido en el pasado. Y particularmente que esos académicos visionarios puedan tener un plan de acción que permita tener indicadores de desempeño y que puedan realizar un gran impacto masivo en la sociedad y en el reconocimiento de la institución. El segundo punto es remodelar significativamente los 3 últimos semestres de los planes de estudio, de las carreras. Lo que menos cambia en el tiempo son las asignaturas de los primeros semestres de las universidades, lo que le llamamos ciencias básicas. Aquí en ingeniería, después de las ciencias básicas, sigue ciencias de la ingeniería y luego ingeniería aplicada y transversalmente ciencias y humanidades. Pero las últimas asignaturas son las de aplicación. Y estas materias de aplicación tienen que estar ligadas al entorno, por una parte, hacia los planes nacionales de crecimiento, pero además con una visión holística, con una visión mucho más amplia que lo que se hace en el país, para poder incorporar esos adelantos al desarrollo del mismo. Y aquí hay una palabra que dice con perfil de liderazgo. Es difícil que la mayor parte de nuestros alumnos puedan ser líderes, pero sí el gran impacto que puedan tener en el desarrollo profesional tiene que ver con esa capacidad de convencer que debemos de cambiar y debemos de mejorar de forma continua. El siguiente punto es formar laboratorios experimentales con profesores y becarios, financiados a fondo perdido en campos emergentes para formar una cartera de proyectos hacia la iniciativa privada y gobierno. Esto de los laboratorios experimentales no es sencillo, pero sí se necesita hacer como una alternativa que nos permita a nosotros tener una cartera de proyectos diferentes a lo que en las asignaturas les pedimos a los alumnos que cumplan. Y en este sentido sí es importante que haya una gran variedad de campos, sin criticar ninguno de ellos, porque a veces una de las limitaciones que hay es en el sentido de que nosotros pensamos que algunas características de proyectos no van a tener éxito y algunas veces sí lo tienen, ¿no? Desde luego, dentro de 1000 proyectos, pocos tienen un éxito de verdad notable. Luego, tener en las jefaturas alumnos con habilidades e inteligencias que puedan apoyar nuevos cambios tecnológicos por ciclo de utilidad, es decir, tener a los mejores alumnos de apoyo en las jefaturas, en las direcciones, en la rectoría, ¿no? Que sean alumnos que nos permitan tener comentarios apropiados para que nosotros podamos contribuir al mejoramiento de las funciones que tenemos encomendadas como funcionarios dentro de la universidad. Luego, formar a mediano plazo estos centros de especialistas, de académicos en campos emergentes definidos con ayuda de alumnos, ¿no? Con becarios, con alumnos de servicio social. Nada se crea instantáneamente. Si tenemos un campo de desarrollo que tener como oportunidad de ser los mejores en el mundo en 10 años, necesitamos empezar a trabajar ya. Tenemos que tener un plan maestro que nos permita paulatinamente ir teniendo resultados para en 10 años ser los mejores. Si vamos a tener producción de guayabas o de plátanos y además el envasado de esto, o sea, producto natural, pero también producto envasado, pues a 10 años y ser los mejores para exportar a cualquier parte del mundo, necesitamos empezar a trabajar ahorita y ser competitivos. En realidad esto de la competitividad tiene que ver, por un lado, con la calidad del producto, pero por otro lado, con el desarrollo propio de la tecnología. No solamente comprar la tecnología, ni adaptar la tecnología, sino tener tecnología propia para el desarrollo de algún tipo de elementos como estos que
pueden ser frutas, legumbres o productos del campo, ¿no? O algún otro tipo de productos de la alimentación. Bueno, luego, trabajar el cambio cultural por convencimiento de la innovación. Esto de la innovación, aunque ha sido ampliamente comentado desde puntos de vista positivos y otros que no son tan positivos, tiene que ver con el hecho de que pues todo lo que se va incorporando en ciencia y tecnología a nuestros países tiene que ver con la innovación, tiene que ver con las cuestiones de las patentes, y que pues debe haber un convencimiento en las universidades de que los alumnos tienen que realizar un mejoramiento en el desempeño de sus actividades, particularmente en los trabajos que desempeñan dentro de la universidad para acreditar las diferentes asignaturas. Y aquí habla también de talleres para estimular habilidades, talleres que pueden ser intersemestrales para que los alumnos puedan tener un entorno complementario a las asignaturas y al semestre o al año en donde llevan estas, y que tengan los profesores y los alumnos una visión amplia, una visión holística de qué se está haciendo alrededor del mundo en la cuestión de lo que están realizando como una innovación. Y el pensamiento debe ser prospectivo, porque algunas veces los proyectos que presentan los alumnos son de una semana, de 2 semanas, de un mes, y hacen su mejor esfuerzo, pero cuando uno ve las citas bibliográficas son escasas, ¿no? Necesitan tener una gran fuente de información y tienen que tener un pensamiento mucho más amplio de su proyecto, por qué es mejor, por qué sobresale respecto a otros, y cuál ha sido la contribución en la innovación respecto a otros productos o procesos o desarrollo de la ciencia en otras partes del mundo. Y esto pocos lo hacen, ¿no? El comparar lo que uno está presentando con otras alternativas no lo hacen, ¿no? Generalmente presentan su proyecto como si este fuera el mejor, sin tener una comparación, sin tener normas asociadas a estos, y me parece que también en este cambio de educación para una nueva cultura de la innovación es fundamental, ¿no? Bien, hay una lámina que yo traigo y que no fue enviada a ustedes porque era a colores, y me comentaron que la letra tenía que ser en un fondo blanco, y esto había sido tomado de una de las informaciones que hay en la red de la UNAM, y tiene que ver con la coordinación de innovación. Esta coordinación de innovación tiene una gran cantidad de campos que está apoyando dentro de la universidad. Por ejemplo, desarrollan enzimas, entregan premios para fomentar el patentamiento, estimulan a investigadoras que crean máquinas de pulido óptico, crean en la UNAM patentes de moléculas contra enfermedades por hongos, desarrollan inhibidores moleculares para crear fármacos, producen galletas para eliminar parásitos en cabras, borregos y conejos, financian encuentros de innovación en la industria para dispositivos médicos, ayudan a que haya patentes dentro de las diferentes entidades de la UNAM, se imparten cursos de verano sobre propiedad intelectual, se firman convenios de colaboración con otras universidades, hay un emprendimiento universitario de modo binacional entre las propias universidades de la Ciudad de México y de provincia, desarrollan tecnologías para reparación de tuberías sin excavar, hay centros de incubadoras en la UNAM, no hay uno solo, se gradúan empresarios con empresas, por ejemplo aquí en 2009 fueron 160 empresas, se hace un seguimiento de las incubadoras de empresas y el impacto que tienen, y después se hace una retroalimentación para que éstas mejoren. Y bueno, tienen otro programa que se llama Mentes Creativas, es premios a la innovación empresarial, premios a las mejores incubadoras, se hacen ferias de ciencias.
En fin, esta coordinación de innovación es una parte importante de la universidad que vale la pena considerar. La siguiente diapositiva se las enseño para poder compartirla con ustedes. Es de proyectos, patentes e incubadoras en la UNAM. Una de las inquietudes que yo leí en la información que la doctora Guillermina Baena me hizo favor de llegar es sobre la cuestión de financiamiento. Hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna universidad pública, al menos aquí en México, tiene ingresos que le permitan ser autosuficientes, pero sí la UNAM es una de las primeras universidades de este país en tener ingresos que le llaman extraordinarios o ingresos por proyectos. Y estos ingresos por proyectos generalmente se realizan en los institutos, aunque también algunas facultades, como la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tienen ingresos bastante elevados, de millones de pesos. Y desde luego estos proyectos de vinculación tienen que ver con el desarrollo de proyectos dentro del país, ya sea en organismos gubernamentales o en la iniciativa privada. Entonces, lo que se tiene que tener es rectores, directores, que puedan tener un enlace de comunicación que permita en ese enlace de comunicación poner a disponibilidad del gobierno, la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, todo el potencial que las universidades tienen en distintos campos para que ya que esos campos están definidos, podamos entrar en convenios y después de los convenios en proyectos específicos, y esos proyectos específicos en solución de problemas en tiempo y en forma, con costos que implican, desde luego, por una parte, el ingreso institucional, por otra parte, el ingreso a quienes van a colaborar y el equipo que se va a utilizar. Aquí hay una gran cantidad de dinero que está ingresando a la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de ellos es a través del Instituto de Ingeniería en grandes proyectos nacionales. La otra cuestión que no es solamente de las universidades son las patentes. En esta cuestión de los patentes, hay patentes que son de gran utilidad y patentes que no son de tanta utilidad, pero los países que muestran desarrollos importantes a través de las empresas que en ellos están, por ejemplo en Estados Unidos esta cuestión de Tesla, por ejemplo en Alemania esta cuestión de Siemens o de BMW o de algunas otras marcas de automóviles, en la cuestión de Japón con Toyota, por ejemplo. Es decir, aquí ya hay una gran cantidad de patentes. De los países que más patentan en el mundo son los japoneses, y la mayor parte de patentes de los japoneses hechas en Japón son de propios japoneses, de nacionales de allá, ¿no? Y un porcentaje de alrededor del 5% son de extranjeros. En el caso de México, en esto de las patentes, la mayor parte de patentes son de extranjeros y una parte menores de nacionales, pero la mayor parte de patentes mundiales son de la iniciativa privada, no son de las universidades, aunque hay universidades en Estados Unidos que tienen algunas de ellas, pero no se comparan con algunas empresas grandes como Hewlett Packard o como otras empresas en algunos países como Estados Unidos, ¿no? En el caso de la UNAM, en 2017, en un año logró 42 patentes, en 2018 43 patentes, lo cual es una buena cantidad de patentes dentro del contexto nacional. Y bueno, pues esto de las patentes y su utilidad, lo que se hace es todo un proceso que no es sencillo, porque tiene que tener una contribución importante comparada con lo que ya existe en el sentido y en el campo de lo que se va a patentar. Hay que escribir con exactitud y precisión lo que se está realmente patentando. Y bueno, pues la UNAM ha logrado alrededor de 43 patentes en estos últimos años. Luego, la incubación de empresas. En 2018 se incubaron 224 empresas. 224 empresas es una buena cantidad de ellas. Y algunas de ellas han tenido éxito. Aquí en la UNAM se da un diploma a aquellas empresas que a través de las incubadoras han logrado tener éxito y han logrado tener ventas mayores a $1 millón. Y ya son bastantes las que han recibido ese premio.
En esta cuestión de también proyectos, patentes e incubadoras, hay diplomados de innovación tecnológica y creación de empresas de base tecnológica. Porque esto de la base tecnológica pareciera ser que no tiene gran importancia, pero en el fondo la preparación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología es fundamental. La UNAM ha recibido cientos de reconocimientos anuales, ¿no? En 2017 recibió 237 reconocimientos. De ellos, 59 por la iniciativa privada, 48 por el sector público, 37 del sector educativo y 93 por organismos especializados nacionales y extranjeros. Esta es una parte que también me parece que las universidades de América Latina deberíamos de aumentar, ¿no? Y bueno, pues en todo esto de proyectos, patentes e incubadoras, en lugares como la Facultad de Ingeniería, tenemos asignaturas para el desarrollo de los proyectos en los últimos 2 semestres de la carrera. Y aquí los alumnos tienen que hacer desarrollos importantes que tienen que ver, por ejemplo, entre la parte de ingeniería y la parte de ciencias, biodigestores. O sea, cómo diseñar los biodigestores que nos permitan tener insumos apropiados y resultados para estos biodigestores. Impresoras 3D, ya tenemos patentadas, bueno, patentada una y en proceso otra segunda impresora 3D. Estas impresoras 3D son de las que van a tener mucho éxito porque gran parte de las piezas que se están haciendo y que antes se hacía a través de tornos, fresadoras y máquinas herramientas, ahora se van a hacer a través de las 3D. Para que ustedes tengan una idea, ya hay impresoras 3D del tamaño de un automóvil. O sea, si tienen un impresor, ustedes pueden diseñar y construir un automóvil y todas sus partes con una impresora 3D. Y bueno, hablando del espacio, bueno, cuando ya el hombre llegue a la luna y esté allá, gran parte de lo que va a hacer el lugar en donde él va a vivir, va a ser llevar los materiales y con las impresoras 3D poder construir, quizás abajo del subsuelo lunar. Pero bueno, así como esto, hay algunas cuestiones como la cerveza artesanal, instrumentos para apoyo a fisioterapeutas, la cuestión del software, se diseñó una bicicleta plegable, una bicicleta impulsada por motores eléctricos, basados en cuestiones de reactivos, en fin, diseño de parques inteligentes, se diseñó un control remoto de un robot tonto, sistemas de corte de aluminio, aprovechamientos de los neumáticos, de las llantas, aprovechamientos de los electrodomésticos, y bueno, hay una gran cantidad de alternativas que se están manejando, dentro de ellos también la parte de educación, cómo mejorar los materiales audiovisuales a través del software para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, nos quedan un par de láminas, y que bueno, pues tiene que ver con algunas características importantes por una parte, los escenarios, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el medio ambiente de las futuras generaciones? Porque nosotros vivimos plenamente, los que ya tenemos más de 40 años, nacimos el siglo pasado y vivimos gran parte de lo que fue la ciencia y la tecnología del siglo pasado, en donde pues no teníamos los celulares que ahora se manejan, no teníamos los sistemas de salud que ahora se manejan, no teníamos realmente un conocimiento pleno de cómo estaba estructurado el organismo a través del ADN, pero vivíamos de una manera distinta y ha habido una serie de cambios importantes, dentro de ellos el internet, la computadora, y pues lo que prevalece hacia el horizonte es cómo vendrán los cambios, cómo se incorporarán, quién los realizará, en dónde se realizarán. Y aquí vienen algunos ejemplos interesantes. Dice, ¿cómo cambiarán las computadoras en nuestra vida dentro de 20 años? Aquí se mencionan cosas que son bastante interesantes dentro de la vida de las personas. No necesariamente tenemos que encontrarnos y saludarnos, sino probablemente hay una nueva forma de socialización entre los amigos que van a estar distantes, una nueva forma de sociedad en donde no necesariamente estemos conglomerados, ¿sí?
Y habrá otra parte también complementaria en donde la vida natural, la vida humana se buscará como una parte importante también. Y aquí podremos regenerar nuestros propios órganos de alguna manera, podremos eliminar algunas de las enfermedades. Esto del ADN que trae toda la historia de vida desde que uno nace hasta que uno muere, desde que las células, el espermatozoide y el óvulo se unen y este ADN se forma y poco a poco se va desarrollando el individuo en su parte estructural, sus piernas, su cabeza, sus brazos, y a lo largo del tiempo va cambiando conforme el ADN tiene su programa de vida, y allí hay algunas de las cuestiones que se dice que ya vienen, algunas enfermedades que se van a producir con el tiempo, si este ADN va a poder ser reprogramado. Y por otra parte, si podríamos tener, como Aldous Huxley, un mundo feliz, ¿no? Un mundo en el cual se puedan generar alternativas de vida ya seleccionadas con características específicas de productos desde antes del nacimiento. Y aquí viene la cita por si algunos de ustedes quieren consultarla. Por otra parte, va a haber planificador de explotación de recursos naturales. Estos tienen que regularse, ¿no? Dentro de ellos, algo que va a disminuir en el tiempo, y México es un país petrolero todavía, aún con todo lo que se comenta de la disminución de algunas partes de producción anual, tendremos que regular la explotación de nuestros recursos naturales en los bosques, tendremos que regular la explotación de los recursos naturales como es el caso del petróleo, de los recursos que se tienen, para su extracción y optimización y usos, ¿no? La regulación del uso del agua también, ¿no? En qué lugares va a haber agua y si vamos a poder producir sintéticamente esta, ¿no? Dónde vamos a producir los alimentos para la población que va a ir creciendo. En países como México, el crecimiento de la población hacia el año 2050 llevará el caso en que un 23% de esta, de alrededor de 145 millones de personas que habrá, el 23% serán personas adultos mayores de 65 años, entonces pues ya su capacidad de trabajo más bien sería de jubilación, ¿no? Tendrá que ser sustentada en todo el desarrollo de los jóvenes y de aquellos que están en actividad activa, ¿no? En Japón también va a pasar algo semejante, ¿no? Pero todo esto de los alimentos, de la minería, de la industria metalmecánica, de la joyería, entonces, ¿cómo va a estar la planificación de los recursos naturales? El comercio por medios virtuales que está incrementándose poco a poco, se va a ir ligando los pedidos, no necesariamente el ir a asistir a un lugar en donde compre uno algo, incluyendo un diagnóstico, o sea, vamos uno a un hospital para un diagnóstico médico, ya no necesariamente va a tener uno que asistir al hospital para el diagnóstico médico, va a tener uno sobre la superficie de la piel un sistema de captación de información del propio organismo y una sincronización en términos de que ahí con caracteres alfanuméricos nos pueden decir si hay alguna alteración orgánica y cuál es la solución y si esta solución requiere ir a un hospital, pero si no, la solución se va a dar localmente, ¿no? Y la otra cuestión también es en el sentido de que quienes producen manufacturas, automóviles o quienes producen computadoras o celulares, ya van a poder hacerlo esto vía internet y los sistemas de producción serán también planificados a través de cómo van incrementándose las ventas a través de internet, inicialmente complementadas con la forma tradicional de comercio. Y esto de las novedosas estructuras sintéticas y naturales basadas en nanoestructuras, está habiendo un cambio tremendo en todo lo que se refiere a los materiales. Yo les voy a poner un ejemplo que he vivido. Y ya las telas de algodón no son las mejores por la cuestión del efecto de los rayos ultravioleta e infrarrojos y el efecto de la temperatura sobre el organismo. La cuestión es de que están creando fibras con nanoestructuras que no permiten la entrada de estos rayos. Esto viene parcialmente de todas aquellas agencias espaciales que han hecho experimentos en trajes de astronautas que han salido al espacio y que tienen que tener protección ante todos los rayos
todos los rayos que inciden sobre la superficie en donde vienen estos trajes y que no permiten el paso de estos para que dañe la vida humana. Pero también aquí en la Tierra ya tenemos algunas playeras, camisetas, pantalones, zapatos, ¿sí? Tenemos anteojos también que ayudan a evitar el daño de ciertos rayos que afectan a los ojos, ¿no? En fin, hay nuevas estructuras sintéticas y naturales basadas en nanoestructuras. Y la otra cuestión que se está manejando mucho es cómo manejar nanomáquinas para hacer nanoestructuras, algo así como lo que le llaman en Europa la lluvia gris, que son una serie de robots micros que pueden construir manufacturas. Pero bueno, en todo esto hay una gran gama de alternativas que se van a seguir manejando en el futuro y que nos van a permitir tener algunas alternativas. ¿Y en dónde está la parte humana? Porque de repente uno dice, ¿los robots van a sustituir las funciones del hombre? Yo digo que parcialmente sí, pero no totalmente, ¿no? Y esto va a tardar décadas, desde luego. Hay autores como el señor Kurzweil, doctor, o algunos otros de los formadores de la Universidad de la Singularidad, que trabajan mucho en esto del concepto en el cual las máquinas van a poder tener las funciones equivalentes a las del cerebro, le llaman singularidad. Hay un señor Peter Diamandis que también establece estos criterios, ¿no? Y yo no estoy alejado de que las máquinas puedan procesar la información equivalente. Ahorita tenemos algunas muestras de reconocimientos de esa inteligencia artificial en mecanismos como Sofía o como las redes que estamos utilizando para comunicarnos, pero va a tardar muchísimo tiempo en que haya un equivalente al cerebro humano. En donde tendremos oportunidades nosotros es en el talento que nosotros desarrollamos, en la creatividad que tenemos y en sensibilidades que el organismo humano tiene de forma natural y que las máquinas no van a tener nunca, ¿no? Y aquí en la formación de talentos. En la formación de talentos, cuando yo escucho la cuestión de los robots, sí, efectivamente el software de los robots y el sistema de adquisición de datos a través de sensores inteligentes está avanzando muchísimo. Pero la otra cuestión es cómo avanza también la capacidad humana de aprender, las habilidades desarrolladas por la característica de conectividad de las neuronas. Y se está trabajando mucho en esto, ¿no? Nosotros más tarde vamos a poder compartir con otros vivencias, pensamientos, información. Por ahorita hay algunos experimentos interesantes que ya se están publicando. Por ejemplo, un sistema de electrodos que se conecta en un brazo y uno empieza a mover la mano y las señales generadas por el movimiento de la mano a través de sus electrodos que están conectados en el brazo, los conecta uno a otro brazo de otra persona para saber cómo llegan las señales y si hay una identificación del otro brazo respecto a esas señales. Todavía está en experimentación. También la otra es tener un sistema de seguimiento de señales neuronales. Se hizo un experimento muy interesante en la Texas Instruments sobre cuestiones de reconocimientos de información. A una persona vidente, o sea, que tenía su capacidad visual de los dos ojos completa, demostraron un automóvil, el movimiento, el color, y con la voz le empezaron a explicar, y después esa misma escena se la trataron de representarla en un invidente, pero como no veía, le empezaron a relatar cómo era el coche, qué es lo que hacía, y entonces en ambos casos lo que hicieron es tener en la parte de la cabeza, no invasivo, sobre la superficie, por donde se generaba la señal de neuronal para adquirir la información que se le estaba dando a la persona que era vidente y a la persona que era invidente. Y resulta como que la misma ruta que tenía el proceso de información del vidente era la misma ruta del proceso de información del invidente. Entonces hay cosas que se están experimentando ahí. La otra cuestión es cómo nosotros realmente adquirimos información de una manera más agradable, más sencilla y perdurable. O sea, no la memoria a corto plazo, sino la memoria a mediano y a largo plazo.
Y uno de los aspectos que se ha detectado mucho es la parte sensible, la parte emocional, la parte de tener en el entorno algo agradable que nos permita a nosotros sentirnos bien, sentirnos a gusto y sobre esa base adquirir la información que nos están proporcionando. Y bueno, pues hay mucho más cosas aquí en los entornos. Hace unos minutos la doctora Guillermina Baena comentaba con alguien de ustedes sobre la cuestión de los juegos. Pues estos aprendizajes de los juegos a mí me han parecido fascinantes. Cuando yo nací pues no había videojuegos como los hay ahora, pero hay niños y niñas que no necesariamente aprenden a leer y escribir y ya saben manejar un artefacto con videojuegos. Y esto de los videojuegos todavía no los hemos incorporado a los sistemas de educación. Me parece que es una parte que en los siguientes años va a tener que ser incluida. Y estos juegos que poco a poco están siendo virtuales y de realidad aumentada, tendrán que ser para la formación de las futuras generaciones como un complemento importante de pues nuestras futuras generaciones de profesionistas, ¿no? Y aquí hay otras cuestiones también interesantes, los efectos electromagnéticos y cómo nuestro cerebro puede potencialmente tener, no solamente durante los primeros 22 o 23 años de vida, esta característica de expansión de conectividades, sino que aumente la cantidad de tiempo a 40 o 50 años en grandes capacidades para poder aprender, para poder tener mayores conocimientos y para poder aumentarnos nuestra capacidad cerebral. Y desde luego, bueno, ha habido también muchos experimentos entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y cómo se conectan estos y cómo se pueden correlacionar a través de la base del hipotálamo. Es decir, se sigue trabajando en la ciencia sobre cuestiones del cuerpo humano en comparación con el otro lado de la singularidad, el otro lado en la cual pues las máquinas, llamamos máquinas inteligentes porque toman decisiones ya en función de las variables que detectan. El ser humano también va evolucionando, va cambiando y va teniendo mejores oportunidades de desarrollo. Ahora, en todo esto aparece al final que el 40% de los empleos actuales desaparecerá en las siguientes 2 décadas. Sí, muchos de los empleos, como comentábamos, sobre todo de oficios de un nivel como las secretarias, como las cuestiones de los que atienden en los bancos en las ventanillas, como el caso de los choferes, pues irán disminuyendo para tener otras oportunidades de trabajo. Y bueno, con esto, ¿cómo podríamos nosotros plantearlo a través de un mapa de ruta? Bueno, allí aparecen con ustedes un mapita con 3 alternativas, uno del pasado siglo, otro del siglo actual, en el año 2030 y 2050, y pues algunas alternativas de las que se han ido dando, ¿no? A través del tiempo. Y el siglo pasado se impulsó mucho la ciencia y la tecnología. ¿Cuándo se impulsó la ciencia y la tecnología? Después de la Segunda Guerra Mundial vino un impulso muy grande en los Estados Unidos de Norteamérica y vino financiamiento para el desarrollo y renovación de algunas economías que habían quedado pues en una situación difícil después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos fue un crecimiento importante. De ahí empezaron a crecer la producción de electrodomésticos, empezó a crecer el desarrollo de las teorías de ciencia y tecnología. Y bueno, pues ese parteaguas fue bastante importante hasta llegar a nuestros días en donde los que estudian están en campos definidos de conocimiento basados en el desarrollo de aquellos campos que tuvieron su surgimiento e impulso importante después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fueron la cuestión de la aviación, la cuestión del espacio, y bueno, actualmente ha habido unos cambios importantes que a veces no notamos y que a veces no se les da importancia, pero que está habiendo, ¿no? Los automóviles que trabajan con motores de combustión interna, se dice que emiten, bueno, no se dice, emiten CO2 y lo miden en toneladas por año, y que hay que disminuir la cantidad de emisiones de CO2 en todos los vehículos. Bueno, pues se está trabajando ahorita en los híbridos, que es un paso, en los eléctricos, ya
En los eléctricos, que no son muy baratos, sino Tesla está financiando una fábrica en China muy grande para surtir el mercado de Oriente, y en Estados Unidos tiene una gran fábrica de automóviles y está también financiando el desarrollo de una fábrica para baterías en Estados Unidos, ¿no? Y están resolviendo los problemas de dónde van a tener los centros de carga, ¿no? de esos automóviles, ¿no? Pero no es la única marca, ¿no? Está Nissan, está BMW, hay varias marcas que están trabajando en la cuestión de autos eléctricos, pero a mí me llamó la atención que en Europa hay un nuevo automóvil que no trabaja directamente con baterías, no trabaja directamente híbrido, ni con motor de combustión interna, sí trabaja con motores eléctricos, pero la electricidad se produce a través de dos reactivos. Y estos dos reactivos están en un auto compacto, bueno, tienen varios modelos, pero el más chico es un auto compacto para dos personas, que tiene dos tanquecitos de 175 litros con un reactivo y una base, que permite que a través de una membrana permeable puedan tener una reacción, puedan producir electricidad, y esta electricidad lo que hace es suministrar energía a unos motores y no produce ninguna contaminación. Entonces, pues hay nuevas alternativas tecnológicas que se están dando, ¿no? También algo de lo que yo les comenté hace unos minutos, este proyecto HARP, que me pareció bastante interesante, es cómo producir lluvia a través de los medios tecnológicos, y ya se puede realizar a través de ionizaciones. En experimentación, pero se está haciendo. Entonces, pues hay alternativas que se están dando y que se siguen estudiando y experimentando. Entonces, bueno, pues en estas láminas lo que aparece en una serie de eventos. Uno de ellos es el petróleo. Yo considero que el petróleo va, ahorita el 90%, entre el 88 y el 90% del petróleo que se extrae del subsuelo en las diferentes partes del mundo, se quema de distintas maneras, ¿no? A través de los motores de combustión interna, a través de la producción de biodiesel, a través de combustóleo, en fin. Pero la cuestión es de que esta va a disminuir, y va a ir disminuyendo paulatinamente con lo que acabo de decir, con otras fuentes alternativas, como podría ser ya la solar como una fuente de energía, ya no a través de hidrocarburos o sus derivados. Y entonces el petróleo puede ser utilizado para unas nuevas formas y nuevos productos basados en derivados del petróleo. Ahorita debe haber unos 11.500 tipos de derivados del petróleo, entonces dentro de ellos es una gama bastante amplia de ellos, ¿no? Y bueno, en todo este contexto valdría la pena decir que las universidades tienen un papel importante, y en este papel importante quizás lo que necesitamos primero es saber dónde queremos estar hacia el año 2030, hacia el año 2050, nuestros egresados que nos van a representar como institución, cuál va a ser la función importante, cuál va a ser la preparación, cuáles son las características que les van a permitir a ellos tener una identidad universitaria propia, una identidad de nación que les permita ser realmente líderes de cambio. Y hacia el año 2050, bueno, pues hay una serie de cambios que desde luego son como previsibles, pero no determinantes, como es el caso de los objetos móviles sin conductor, y ya de una manera amplia. Ahorita están ingresando poco a poco, y algunos están en experimentación todavía, pero ya se están dando. Y hacia el año 2050 estamos hablando estamos en el 2019, 31 años de diferencia, que es más de una generación, que va a permitir que esto sea de una manera distinta totalmente. Los alimentos, ¿cómo se van a producir en la cantidad hacia el año 2050 para más de 9.300 millones de seres humanos? Se dice que hacia ese año se va a estabilizar la población mundial, pero de todos modos el cambio climático, el cambio ecológico, el impacto tan fuerte de los residuos, o sea, cómo vamos a ir cambiando a lo largo del tiempo en la ciencia y la tecnología. Los alimentos, qué cantidad de alimentos, dónde, quiénes los van a producir, ¿no? Habrá organismos genéticamente modificados y serán la solución. Las impresoras 3D producirán alimentos, producirán frutas, legumbres, carnes, no lo sabemos, pero es posible que sí lo hagan. En transportes públicos, pues todos van a ser inteligentes, ¿no? Y seguramente van a ser no necesariamente sobre superficies rodantes, sino a ciertos niveles de altura,
y dependiendo de las rutas y con horarios preestablecidos, ¿no? Y bueno, pues hay campos que sí van a seguir avanzando, como es el de la robótica. Veía yo hace unos días cómo trabajan los robots en las líneas de armado de los automóviles, y es impresionante, ¿no? Tienen 5 o 6 robots simultáneamente trabajando, pero programados para armar cada una de las partes de los automóviles. Entonces, en las líneas de producción vamos a tener productos diferenciados y algunos de ellos parecidos a los que manualmente se pueden hacer. Esto no significa que se desplace la parte manual, pero sí que va a haber sistemas totalmente automatizados y en donde el apoyo para el desarrollo de la vida en la sociedad se va a hacer a través de esto, ¿no? A mí me parece que tenemos grandes oportunidades para cambiar, y dentro de esas grandes oportunidades para cambiar, lo que necesitamos es tener metas, y en esas metas hacer un programa, un mapa de ruta y un programa de actividades que nos permita, por una parte, actualizar los planes de estudio, por otra parte, que nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestra universidad tenga resultados de mayor relevancia, no en campos diseminados o diferenciados todos ellos, sino en campos en donde podamos tener nosotros un gran prestigio internacional, primero nacional, con resultados y con una contribución social que nos permita que esa imagen de contribución sea una retroalimentación de que la universidad está cumpliendo su papel importante en la formación de las generaciones de egresados. Creo que por ahora podemos dejar una media hora para las preguntas y respuestas. Sí, la dejo aquí un poco. Es para que vaya contestando y se vaya grabando. Okay. Entonces, perdón. No. Entonces creo que venimos desde aquí. Víctor va contestando. Saludos a Gabriel, el chico de los videojuegos. Es nuestro coordinador. Costa Rica. Entonces, ahorita vale. Sí. Algunos otros. Bueno, se la dejo aquí. Falta una, que es la última. Entonces, Carlos preguntó, hace comentarios, interesante porcentaje, mucho más alto en licenciatura sobre el bachillerato. Acá se acumulan datos en otros niveles más bajos. Ellos tienen más alumnos en los más bajos que nosotros. Hasta ahí ya. Bueno. De repente. A ver. Interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Se repiten luego algunas cosas. A ver si entran otros. Bueno, estamos esperando sus comentarios. Luego no nos es muy fiel la tecnología. Nos ha pasado que están por abajo las preguntas, porque se repiten algunas cosas que decimos, como en este caso de Carlos, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario sobre lo que dice Carlos. Carolina. Este es de correo. Okay. Dice correo. Ahí va. El Montero comentaba. El doctor Montero comentaba un día que la tecnología arrastra a la sociedad. La UNAM es un actor que empuja la transformación en ciencia y tecnología de México a la ciencia y tecnología, o la ciencia y tecnología encamina la transformación de la UNAM. ¿Quién sustenta quién? Si la tecnología nos empuja o la UNAM sí puede lograrlo, ¿no? Okay. Bueno, vamos a dar respuesta. Tenemos ahorita 2 preguntas que yo agradezco muchísimo. Cosas de fondo y de forma. La Universidad Nacional Autónoma de México yo lo considero como una parte de inteligencia de la nación.
Y en esta parte de inteligencia de la nación ha contribuido con documentos que permiten al gobierno tomar en consideración ideas que son generadas por expertos en economía, expertos en la sociedad, expertos en ingeniería, y que bueno, desde luego las decisiones finales ya del desarrollo de estos temas dentro del propio gobierno, pues depende de quienes toman decisiones, pero sí ha habido una contribución importante. Y ahora se vislumbra con este nuevo gobierno que la participación de las universidades, particularmente la de la UNAM, va a ser fundamental en el desarrollo de los nuevos proyectos de ciencia, de tecnología, para fomentar en el país una cultura de cambio importante. Pero respecto a la transformación de la ciencia y la tecnología en México, la UNAM tiene aproximadamente el 50% de todo el desarrollo de los artículos indexados más importantes de los sistemas de investigación del país, pero el otro 50% está en las otras universidades y en los otros centros de educación. Entonces, cada uno de los centros de educación tiene una fortaleza. Desde luego, la UNAM es mucho mayor en términos de los doctores, del Sistema Nacional de Investigadores y de los resultados que ha tenido, particularmente en lo de patentes que yo decía. Ninguna universidad en el país tiene tantas patentes como el caso de la UNAM. Y estamos encaminados en la UNAM a proponer cambios importantes en términos de escenarios de prospectiva en ciencia y tecnología. Hemos estado insistiendo mucho que se requiere que la Universidad Nacional Autónoma de México proyecte dentro de la propia institución lo que es planes a mediano y a largo plazo en términos de puntos estratégicos importantes que puedan ayudar después al propio país a su desarrollo. Esa es una parte que me parece importante. O sea, el estado actual es sí planteamos al gobierno, sí planteamos alternativas, sí hacemos vinculación, sí tenemos un buen prestigio, y para los siguientes años esperamos aumentar ese prestigio, esperamos aumentar la vinculación y sobre todo tener campos de expertos que nos permitan ser los mejores del mundo. Y la otra parte del país, bueno, me parece que en esto de la complejidad, la universidad debe cumplir el papel importante para el que ha sido realmente diseñada, ¿no? La preparación profesional de todos los que pasan por ella y que después tienen un papel importante del cambio dentro de la misma sociedad. Pero no depende el propio país solamente de la universidad o de los egresados de la universidad. Depende de muchos factores, ¿no? que no son realmente la parte de la academia, pero la parte de la universidad se cumple y se cumple bien, y esta ayuda mucho al desarrollo del país. No es lo mismo un país que tiene un alto porcentaje de profesionistas a un país que tiene bajo porcentaje de profesionistas. No es lo mismo un país que tiene alto nivel en la calidad de sus profesionistas que aquellos que tienen pocos profesionistas y de bajo nivel. Y la otra cuestión es que una vez que entran a los sistemas de profesionalización, deben de producir cambios, y estos cambios deben ser trascendentes. Y en la universidad lo hemos visto a través de nuestros egresados. Desde luego hay una curva de Gauss, pero en la parte central de la curva de Gauss hemos tenido muchas satisfacciones, no solamente internas dentro del país para la entidad privada y el gobierno, sino externas al país. Han sido premiados nuestros alumnos por distintos campos de desarrollo que realmente dan un prestigio importante. Ahora, ¿cómo cambiar a la sociedad? Eso es algo mucho mayor al efecto que la universidad puede dar. A mí me parece que la contribución de la UNAM sí es importante, pero hay otros aspectos que habría que regular dentro del propio país y que son de otro tipo. Sí. Tecnología en el horizonte de transformaciones generales para sobre la universidad pública y su deber de generar valor público. Sí, hay dos puntos importantes que me parece que habría que adicionar en la propia universidad. Por una es los planes de estudio, la formación de nuestros profesionistas, la especialización
y los posgrados, que son campos del conocimiento que son obligados en la propia academia, en la investigación y en el desarrollo de proyectos. Pero la otra parte importante es en qué campos vamos a tener mejores oportunidades de desarrollo. Hay algunos de ellos que están dentro del contexto internacional y que no podemos alejarnos de lo que se está realizando en otras partes del mundo. Pero yo tengo la intención, y lo voy a hacer en el próximo evento internacional, de hacer algunas propuestas de campos importantes en términos de que no han sido estudiados, no han sido llevados a la práctica de la manera en que países como México, como Costa Rica, como Argentina, como Chile, como Brasil, podrían haber desarrollado. Y en esos campos podemos tener oportunidades no solamente de patentes, sino de desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, ¿sí? Y de una economía complementaria en términos de la producción, en términos de ser un centro de desarrollo diferente al que hemos tenido en el pasado. Entonces, la universidad pública me parece que tiene que seguir cumpliendo sus funciones, particularmente el prestigio de la formación de los profesionistas que salen, ¿no? Ellos son los que tienen la identidad de nuestra universidad, como el caso de la Universidad Técnica de Costa Rica o el caso de la UNAM. Deben tener muy bien establecidos los criterios de identidad y ser responsables de que cada uno de ellos son portadores de la formación universitaria y se les identifica como universitarios de la Universidad Nacional de Costa Rica o de la UNAM, y que su actividad, su conocimiento y su aplicación dentro del ámbito donde se desarrolla debe ser de primer nivel. Entonces, eso es una parte que me parece importante en la actividad profesional. A ver. Acá Mario Quiroz pregunta cómo podría la UTN nutrirse de las experiencias tecnológicas que ustedes en la UNAM han venido desarrollando. ¿Existen posibilidades de pasantías docentes y estudiantiles para superar nuestras necesidades de evolución en estas áreas tecnológicas que marcan las pautas del desarrollo actual y futuro? Hay un convenio entre las universidades de Costa Rica, tengo entendido, y la UNAM. En ese sentido, y respecto a la pregunta que hace Oscar Mario Quiroz, sí hay intercambios. Ustedes pueden ver, me parece que es el doctor Valdés, ¿no? ¿O quién? Carlos Valdés en Costa Rica. El doctor Carlos Valdés es el enlace que tiene en sus manos la posibilidad de darles a ustedes la información de cómo está el convenio de colaboración con la UNAM para que ustedes puedan tener ya sea asistencia a nuestra universidad temporalmente con un intercambio, y cuál es el procedimiento para poder cumplirlo, pero sí existe, ¿no? Y la otra es una forma abierta de poder llegar a la UNAM y cursar un diplomado o estar en nuestras instalaciones como visitantes, ¿no? En el caso de la Facultad de Ingeniería, bueno, estoy a sus órdenes. En el caso de Ciencias Políticas y Sociales estaría la doctora Guillermina, y tenemos también otros colegas en Contaduría y Administración y en otras partes de la universidad, con las cuales ustedes, si se forman un grupo y quieren visitarnos, serán siempre bienvenidos, para que primero vean lo que tenemos, para que ustedes puedan tener información de qué es lo que hacemos ya en el campo de actividades, en nuestros laboratorios, en nuestros lugares en donde estamos elaborando, y después decidan si hay alguna cuestión propia de algún diplomado, de algún curso, o de alguna estancia de colaboración, o de sumarse a algún proyecto de investigación. Entonces sí existe la posibilidad, y a mí me parece que deberían de aprovecharlas algunos de ustedes. A veces es difícil por la cuestión de separación del trabajo, pero de que se puede, se puede. ¿Algo más? Creo que no. No, hasta ahí. Nos podemos hacer un último comentario, ingeniero, y nos despedimos de los cuales. Sí, dentro de la última hoja de presentación, aparecían por allá algunos detalles que son importantes para la planificación.
Y dentro de esa planificación, primero hay que reconocer dónde estamos. Hay una técnica antigua que algunos critican y que a mí me sigue gustando, pero que dicen que ya está obsoleta, que es el análisis de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo del todo bien. Le llaman análisis FODA, en donde tenemos fortalezas. O sea, no somos fuertes realmente, ¿no? Pero que estemos seguros de que somos fuertes. En donde tenemos oportunidades, pero realmente oportunidades por el entorno nacional o local donde estamos. En donde somos débiles, pero con un reconocimiento de dónde somos realmente débiles y dónde hay amenazas. Por ejemplo, esto de los chinos a mí me parece que es algo que está en la puerta, ¿no? Y bueno, este análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es como una rueda de la fortuna. Yo puedo hacer un análisis FODA de 3 años atrás, un análisis FODA actual y un análisis FODA del qué podía suceder 3 años adelante, ¿no? Y sobre esa base tener un primer criterio. Otro criterio que también es importante es el que hizo la doctora en el World Café. Hacer una participación activa y grupal que nos permita tener algunos datos de información para poder planificar y después sumar otras actividades individuales que algunos no quieren tener en una participación grupal, para sumar esto y tomar decisiones en términos de hacia dónde conviene ir. Y la otra cuestión que vale la pena difundir es lo que se hace en la universidad, lo sobresaliente de la universidad. Y ahí pueden hacer cápsulas en radio que les permitan en unos 10, 15 segundos decir qué es su Universidad Nacional, qué se ha hecho importante en un determinado campo. Y sacar una cápsula diaria o repetirla 2 o 3 veces al día si se puede, pero la relevancia de los resultados del trabajo universitario, ¿no? No programas largos, no películas de largometraje, sino spots cortos, ¿no? Y la otra es que en la propia universidad se conozca lo que se hace en la universidad. Muchas veces, debido a la separación de las diferentes carreras o de las diferentes direcciones, no se conoce lo que hacen unas con otras. Tener un medio de difusión que permita que todos estén enterados de lo que se hace bien en la universidad y que lo que se haga bien en la universidad sea compartido con la sociedad. En mi universidad se hace esto y se hace muy bien, y que la sociedad reconozca que lo que están haciendo bien se conoce por todos. Y bueno, la otra cuestión es a dónde quiero llegar, o sea, como universidad. Las universidades públicas tenemos una misión importante que estamos cumpliendo, pero que debemos de tener una mejora continua. Y en esa mejora continua lo que necesitamos tener es un grupo de expertos en prospectiva que nos permita tener un análisis no ambicioso, pero sí realista en términos de alcanzar metas superables a las que en el pasado hemos tenido. Y esos expertos tienen que ser en los diferentes campos que maneja la universidad. Si lo que se requiere es mejorar aspectos sociales, pues tenemos que alcanzarlo a través de la formación de nuestros egresados con nuestros planes de estudio, particularmente con las últimas asignaturas. Yo les diría que yo estoy orgulloso de las universidades públicas, pero además, no solamente orgulloso, sino los resultados que hemos dado han sido totalmente satisfactorios desde mi punto de vista. Y bueno, con esto yo terminaría. Creo que llegaron otras preguntas y vamos a tratar de darles respuesta. Mario, muchas gracias. Y Carlos Obando otra vez. Dice, una universidad con muy alto desarrollo y aplicación de innovación y tecnología se podría llegar a ver como un botín estratégico para intereses de varios grupos, más allá de lo académico. ¿Es válido pensar en esto como una amenaza? Bueno, yo estimo que todo tiene amenazas, ¿no? Y todo tiene oportunidades. Lo que siempre he visto que no ha sido una limitante es la capacidad que tenemos de mostrar que somos fuertes, que somos sólidos y que podemos crecer, ¿no? Desde luego, lo que necesitaríamos construir son fortalezas y ser los mejores en determinados campos. Y sobre las fortalezas y ser fuertes en determinados campos nos van a dar muchas oportunidades, ¿no? Y dentro de ellas vendrán amenazas, pero me parece que son más los aspectos positivos que los que podrían ser negativos, ¿no?
En todas las universidades lo que se trata de hacer siempre es la formación de los mejores cuadros profesionales, ¿sí? Y desde luego las universidades han tenido también comentarios afines en términos de que no necesariamente están cumpliendo algunas de las funciones como debieran. Por ejemplo, yo escuché en alguna ocasión a alguien decir que las universidades deberían de patentar más. Y no es una función de las universidades patentar, pero sí es un complemento importante las patentes, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que también son amenazas hacia las universidades, pero en realidad si una universidad es fuerte por la formación que tiene de sus alumnos, de sus investigadores, de sus productos, yo considero que las amenazas pueden ser realmente rechazadas a través de un blindaje dado por las propias funciones de la universidad, ¿no? Me parece que son más fuertes dentro de la universidad con nuestros resultados que las amenazas que nos puedan afectar. Pues muchísimas gracias, ingeniero Soria, una excelente exposición, muy reflexiva, muy importante, que nos va a hacer pues pensar mucho en esta otra parte que en ciencias sociales no pensamos a veces mucho, pero qué bueno, esta visión holística de la perspectiva sí nos lo permite. Nos despedimos de los colegas de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y nos vemos el lunes para la última sesión de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Hasta luego, me fue grato el haber estado con ustedes. Espero pronto tener la oportunidad de que vengan o de que vayamos. Yo he estado un par de veces en Costa Rica y realmente es un país espléndido. Gracias por su atención. Hay mucho que compartir. Esto fue solamente una parte. Y como dicen algunos de mis colegas, sean felices. Gracias. Gracias. Voy a cerrar.